Hola, bueno, quiero compartir la experiencia que tuve en relación al COVID-19, cómo lo viví, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el año 2020, cuando comenzó a hablarse del COVID, al principio obviamente se veía las noticias, que en China había un virus, etcétera, etcétera, entonces todo era normal. Hasta que ya en marzo empezó la noticia de que había llegado a Chile, entonces por lo menos mi trabajo estuvimos presencial como hasta mediados de marzo, quizá, finales de marzo, y ya de ahí se dio como el aviso de que íbamos a empezar a trabajar de forma online, o sea, todos en sus casas y conectados solamente a través de mensajes, WhatsApp, em, reuniones online y así. Entonces, realmente a mí, yo siendo sincera, y no que se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque obviamente yo sí era consciente de que esto era una pandemia, que había gente que estaba muriendo, y yo lo entendía así, como pandemia, como ocurrieron muchas antes en la historia, y donde obviamente al ser pandemia muchas personas estaban muriendo. Entonces, en ese aspecto yo lo asumí de que había iniciado una pandemia, era un virus y que tenía ciertas características y que para evitarlo o evitar el contagio había que quedarse en las casas, evitar el contacto con personas y obviamente si es que uno salía, lo menos posible, usar mascarilla, lavarse constantemente las manos y si uno tenía síntomas, entonces hacer cuarentena y todo. Entonces cuando empezó todo, como que estaba informada del tema, entonces finalmente yo me lo tomé bien, o sea, no fue algo que a mí me afectó, por ejemplo, de decir, ay, el virus, me voy a morir o me voy a enfermar, no, sino que entendí racionalmente de que era una pandemia, era un virus y que había que cuidarse y estas eran las normas. Ahora, yo también sabía que hay muchas posibilidades de que uno cuidándose, o sea, uno nunca saliendo de la casa, o siempre lavándose las manos, no teniendo contacto con nadie afuera y cuidándose, o sea, alimentándose bien y todo, era posible también contagiarse. Uno no sabe las opciones que hay, entonces tampoco es que si uno seguía todas las normas, era como seguro que no te ibas a contagiar, porque por alguna un factor u otro también podía ser que gente que nunca salió de sus casas igual se contagió. Bueno, la cosa es que a mí de forma personal el teletrabajo me favoreció mucho porque yo siempre he tenido una teoría o un deseo, bueno, no siempre, pero hace un tiempo, de que el ritmo que está actualmente en el mundo a mí no me gusta porque todo es muy rápido. Entonces, por ejemplo, uno anda corriendo literal, entonces desde que uno se levanta en la mañana hay ciertas tareas que uno debe hacer, entonces ya uno se levanta, hay que hacer cosas. Y eso quiero aclarar que yo me acuesto temprano, descanso bien, o sea, no es que me crea, pero yo viendo mi estilo de vida siento que es un buen estilo de vida, o sea, como que siento que tengo buena calidad de vida porque a lo más yo a las 10 de la noche ya estoy durmiendo, desconecto todo, mi teléfono yo lo pongo sin los datos de internet, lo pongo en silencio, le bajo todo el brillo y no lo tengo cerca de mi cama y me duermo, literal me duermo y hasta que suena el otro día la alarma. Entonces tomo suficiente agua, hago regularmente ejercicio, he ido mejorando mis hábitos de la alimentación. Entonces, pensando en ese aspecto, aún así, siendo un poco ordenado, disciplinado, el ritmo que está en este mundo es estresante. O sea, realmente es estresante el sistema porque tienes que estar temprano en el trabajo y cuando ya uno llegas, tú ya tienes trabajo acumulado, hay cosas que como que todo te pide para ayer. Ahí siento yo que sobre todo cuando llegó la pandemia como que agudizó eso, o sea, agudizó eso de que hay trabajo acumulado, por ende lo que tienes que hacer, de todo lo que tienes que hacer, tienes que como priorizar lo que es más urgente, porque en realidad uno sabe que todo es importante, pero de todo lo que tienes que hacer, ya haz lo que es más urgente, lo que te están pidiendo ya, pero también uno va dejando cosas de lado. Entonces, bueno, en ese contexto, cuando se empezó el teletrabajo, realmente para mí fue un regalo. ¿Por qué? Porque
yo me seguí levantando a la misma hora, o sea, a mí no me afectó en el aspecto que mucha gente decía que, claro, por estar en la casa, uno como que tendía a relajarse y no querer trabajar desde la casa. Pero, como yo recién dije, hace ya un tiempo venía pensando eso, de que fome el ritmo que llevamos tan rápido, siendo que podríamos hacerlo quizá todo un poco más lento e incluso rendir mejor en el trabajo. Entonces, cuando llegó el tema de la pandemia para el teletrabajo, yo dije, genial, o sea, me voy a ahorrar, lo primero que pensé, me voy a ahorrar el tiempo de ida y vuelta al trabajo, que ya eso es por lo menos una hora, por lo menos, entre ir y volver, una hora, imaginando que es media hora ida y media hora vuelta. En ese año yo me trasladaba en bicicleta, así que más o menos eso era lo que yo me demoraba, porque en ese año vivía súper lejos de mi trabajo. Entonces yo decía, qué bueno porque ya tengo una hora en donde no tengo que invertir en ese tiempo. Bueno, así que lo que yo hacía era que me levantaba bien, hacía mi rutina de ejercicio y eso era lo bueno porque podía hacer mi rutina de ejercicio, me terminaba, me bañaba, tomaba desayuno tranquila y luego justo las horas me calzaban para poder conectarme a las actividades que tenía que hacer ese día. No siempre eran reuniones online, pero sí mi trabajo era teletrabajo, o sea, había que avanzar. Entonces, finalmente yo tenía un sistema que es un sistema muy básico que se llama como tener una agenda diaria en donde uno va en base a tus metas del año, en base a las tareas que tienes que hacer en el año, uno va viendo qué tareas son más, como dije recién, las más urgentes. Entonces uno comienza con esas primero de toda la lista de tareas del año, entonces uno comienza con las tareas más importantes. Y eso era lo que yo hacía. Entonces yo tenía un total de tareas que hacer en el año y comenzaba a avanzar. Por ejemplo, en el caso de a fines de marzo, comenzaba a avanzar las tareas. Hay unas tareas que son mucho más largas y son más lentas y otras son tareas que la puedes hacer en un día, entonces todo va a depender de la tarea. La cosa es que en ese aspecto yo sí me ponía mi propio ritmo, o sea, no era que, por ejemplo, yo me levantaba y decía, ah, como nadie me está viendo, entonces me quedo durmiendo y no hago nada, no, sino que en mi conciencia o en mi mente yo misma era mi jefe, o sea, por la satisfacción que daba el poder decir lo terminé. Además también que el trabajo que uno hace siempre, en realidad, eh, es un trabajo que obviamente es parte de un, ¿cómo decirlo? De una organización. Entonces, si tú no haces tu trabajo, no aportas con tu área, obviamente va a afectar a todo el proceso general. Entonces, obviamente para mí era satisfactorio como cumplir con mi parte porque era mi aporte al trabajo grupal. Y obviamente se notaba cuando alguien estaba trabajando, porque si por ejemplo yo tenía que hacer ciertas tareas y cuando llegaba el momento de decir ya, ¿y esto dónde está? Y yo no lo tenía, obviamente era porque no lo había hecho. Ahora, en el contexto de pandemia, obviamente se entendía porque se habló mucho y se habla aún, y todavía se dice que los efectos siguen, de que con la pandemia la salud mental se vio muy, muy afectada. Entonces, obviamente, si un trabajador decía, ¿sabes qué? No hice esa tarea, no la cumplí, en cierta manera había flexibilidad. O sea, no importa que la hagas, por último ve cómo la puedes hacer mañana o hazla quizá no toda, pero trata de avanzar lo que tú más puedas. Entonces había flexibilidad en ese aspecto, por lo menos en mi experiencia, siempre hubo flexibilidad en relación a eso. O sea, sí se daban los lineamientos, como que se decía lo que se esperaba de ti, pero en caso hipotético, en el caso mío teórico, que yo no hubiese cumplido con algo, no había una presión como de, oye, no es que me lo tienes que mandar, no, sino que siempre había una buena disposición. Pero en este caso no fue mi caso, porque como digo, a mí el tema del trabajo online me motivó más. De hecho, subí mi nivel de rendimiento al año anterior, o sea, el año anterior, que fue un año normal del trabajo, el año de la pandemia, para mí fue, mejoré mi rendimiento. Y se puede ver a muchos factores, y es que a mí me favoreció el estar sola en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el trabajo, como comentaba recién, hay ciertos como eventos, cosas que te van como distrayendo de tu trabajo, porque tienes que atender ciertas cosas que son pequeñas, pero que si tú las sumas, te quitan tiempo y además concentración.
Entonces, por ejemplo, en el caso mío, para poder avanzar, de verdad hay que estar como concentrado y para poder avanzar rápido, o por lo menos al nivel que me gustaría avanzar a mí. Entonces, el estar en mi casa era genial porque me rendía el tiempo, o sea, algo que normalmente presencial me podía haber demorado 2 días, en mi casa yo lo hacía en una tarde, por ejemplo. Entonces yo me iba, como se dice, por un tubo, o sea, podía avanzar rápido. Entonces, desde ese punto de vista, a mí el teletrabajo me favoreció mucho y de hecho, si a mí hoy día me preguntaran, Daniela, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en el trabajo presencial o el teletrabajo? Yo soy, pero teletrabajo lovers. O sea, siento que si uno lo hace bien y es consciente, incluso uno puede ser más eficiente que presencial. O sea, obviamente depende de cada persona, en este caso estoy hablando por mí, pero por lo menos yo soy mucho más eficiente estando como en un lugar con menos personas quizá, o sea, menos distracciones o menos situaciones que distraen. Bueno, desde el punto de vista entonces de teletrabajo y de trabajo, fue esa mi realidad. Ahora, desde el punto de vista de salud mental, según yo, no empeoré en nada, o sea, nunca tuve ansiedad, nunca tuve miedo, por ejemplo, a decir, oye, me voy a morir o me va a pasar esto. De hecho, cuando empezó el tema de la pandemia, en 2020, ya todos nos fuimos a la casa. Justo esa semana yo empecé a sentir síntomas de resfrío, o sea, me resfrié. Y justo esa semana que empezó, igual dijeron, si usted se siente resfriado o con síntomas de resfrío, por favor, quédese en su casa y no salga. Entonces lo que yo hice fue eso, o sea, como en todo caso normal lo que uno hace cuando se resfría, porque cuando uno se resfría no anda por la calle, o sea, todos obviamente se lo toman como de descanso. Y obviamente estando en la casa, hay más facilidades para eso. Entonces yo me quedé en la casa porque estábamos todos con cuarentena, entonces no se podía salir. Así que esa semana tuve toda la semana síntomas de resfrío. Pero cuando yo me resfrié esa semana, yo obviamente me pasé al tiro el rollo y dije, me dio el virus. Y bueno, yo dije, bueno, si es que me da el virus, tendré que confiar nomás en mi propio sistema inmune, en mis hábitos y que sea lo que Dios quiera nomás. Pues, ¿qué más voy a hacer? En ese aspecto, para los que me conocen, yo en el tema de la muerte no tengo miedo a morir. No es un tema tabú para mí de decir, ay, no, la muerte no. No, al contrario, para mí la muerte es como que me dicen la vida. O sea, si a mí me dicen, mira, nació un bebé, sí. O que, alguien se murió, son las mismas cosas. Claramente, desde el punto de vista espiritual, sabemos que no fuimos creados para morir, pero lamentablemente es la realidad actual. Entonces, negarlo sería como algo súper, como raro. Ahora, la esperanza que tenemos claramente es que los que creen en Jesús pueden optar a la resurrección cuando Él venga y por ende vivir eternamente. Pero eso será cuando Él venga. Mientras tanto, yo puedo morirme un día y es parte de. Así que yo lo tenía muy, muy asimilado. La cosa es que en relación a la salud mental, yo creo que normal, seguí igual. Y en relación a la salud física, mejoré. De hecho, no solo porque por la pandemia mejoré, sino que más bien he venido mejorando desde 2015. Pero no, la pandemia no influyó, en realidad no influyó, porque con pandemia o sin pandemia yo igual hubiese mejorado. De hecho, antes que nos mandaran a cuarentena, yo ya me había inscrito al gimnasio, o sea, esa onda. Entonces estaba como más enfocada en mejorar a lo del año anterior. Y yo puedo decir que desde 2015 hasta hoy, cada año he mejorado en algo. He adquirido un nuevo hábito, he fortalecido un hábito. Entonces, en ese aspecto, en salud física no puedo decir que la pandemia me ayudó, no, porque sé que sin pandemia igual hubiese mejorado, aunque sea un poquito. Como me ponías nuevos desafíos y nuevos retos como de ejercicios, rutinas y cosas así. Bueno, entonces el primer año, que fue el 2020, todo el año con teletrabajo, para mí fue un buen año en lo laboral, un buen año en la salud mental y un buen año en la salud física y también espiritual, siendo que igual crecí un poquito en mi confianza en Dios, en mi relación con Dios. Y también en mis finanzas, también. Como que crecí en todo aspecto. Pero como digo, no por la pandemia en sí, sino que porque así también me lo propuse, trabajé y con la ayuda de Dios se puede. La cosa es que el 2021 la realidad fue muy muy similar, solamente que ya había un año de experiencia con la pandemia,
Así es que hubo ahí unos cambios en el tema del trabajo, era como a veces semipresencial, a veces ir al presencial al trabajo, a veces no. Entonces, pero en realidad yo me adapté, como que no había mucho problema en relación a eso. Así que fue el 2021 un buen año para mí. Pero el año 2021 ocurrió, o sea, el año pasado ocurrió lo que toda la gente no quería y que en realidad a mí me daba lo mismo, y es que me contagié de COVID. El 2021 yo me fui a vivir con mis hermanos por una decisión personal familiar, porque yo quise ir a ayudar o acompañar en un año más, igual como estrategia para poder ahorrar plata, para ayudar a una de mis hermanas que entraba a la universidad. Yo dije ya, para ahorrar y para poder ayudar a mi hermana, entonces necesito ahorrarme el arriendo, y con eso entonces me voy con mis hermanos a vivir un año más a su casa. Así que me fui a vivir con ellos. Y estando ahí, bueno, normal, teletrabajo, mis hermanos igual salían porque algunos tenían que trabajar, tenían sus permisos y todo, pero los demás estamos todos en la casa. Los que yo trabajaba y los demás que estudiaban estábamos todos en la casa con teletrabajo, excepto mis otros hermanos que trabajaban. La cosa es que obviamente no sabemos cómo fue el contagio, porque en realidad, como digo, una persona pudo haber usado siempre su mascarilla, siempre lavarse las manos, cuidarse bien su salud, pero cuando uno sale, porque ya en el 2021 había más libertad de salir, el 2020 no, era como un permiso a la semana, dos permisos a la semana, casi siempre estuvimos en cuarentena. En cambio, el 2021 ya empezó el tema de las fases, entonces había como un juego ahí, fase 2 fase 1 fase 2, entonces ya uno podía salir más, obviamente con los permisos necesarios, si es que aplicaba, depende de la fase, y obviamente siempre cumpliendo las normas de uso de mascarilla y de lavado de mano, uso de alcohol gel, etcétera, distanciamiento y todo eso. Y obviamente chequeando los síntomas, si es que uno andaba con síntomas, no salir. Pero bueno, la cosa es que lamentablemente ese 2021 pasó marzo, abril, y como a mediados de abril, recuerdo que una de mis hermanas comenzó, no, miento, mis hermanos comenzaron como, los que trabajaban, empezaron como con resfrío, como con síntomas de resfrío. Ya, y obviamente todos como que dijimos, ¿será que tendrán COVID? Y se fueron a hacer el PCR. Y resulta que como a los 2 días envían el resultado y dieron positivo. Así que como todos vivíamos ahí, todos obviamente cuarentena. Resulta que mis hermanas después empezaron a sentir los mismos síntomas, cuarentena también, y finalmente yo y uno de mis hermanos fuimos los últimos dos que sentimos síntomas, porque todos mis hermanos ya estaban con síntomas, se habían hecho el PCR, todos positivos, y en cambio yo con mi otro hermano no teníamos síntomas, pero obviamente sabíamos que capaz que teníamos el virus, pero no teníamos los síntomas. Entonces cuando ya mis hermanos que estaban confirmados tenían como ya que una semana o 5 días con síntomas, una semana más o menos, yo empecé con síntomas y mi hermano también. Éramos los últimos dos que faltábamos. Así que nos fueron a hacer el PCR a la casa, porque ya obviamente el servicio de salud ya sabía nuestro caso. Nos tenían chequeados ya con la dirección y todo, nos llamaban todos los días. Y nos iban a ver si es que habíamos salido de la casa, y todos los días teníamos que como pasar lista, porque aquí estoy yo, y aparte que somos calitas, somos muchos, entonces era chistoso como presente, presente. Bueno, la cosa es que nos fueron a hacer el PCR a la casa y llegó la respuesta y estábamos positivos. Cuando nos dio positivo, nosotros ya teníamos síntomas, y a mí me duró como una semana los síntomas, una semana y media, miento, una semana y media. Yo fui la última que me contagié o la última que tuve síntomas, y fui la última que me dieron el alta. A mí me dio bien duro, la verdad, nunca había sentido los síntomas de un resfrío, o sea, no era un típico resfrío, porque era como bueno, primero que perdí el olfato, perdí el gusto también, no olía ningún olor, no gustaba nada, y por ende, al no sentir nada de gusto, no tenía apetito, no tenía ganas de comer. Solo sí tomaba mucha agua, limonada y cosas así, pero no tenía ganas de comer, como que, no sé, me daba asco la comida. Y, y además la fiebre, y en las noches transpiraba entera. Y
Y también por estar como tiempo acostada, por lo mismo, porque te da como todo un malestar, también me empezaba a doler la espalda, los riñones, bueno, los pulmones también me dolían mucho. La cosa es que ya después de la semana y media, a todos le habían dado el alta, a mis hermanos ya estaban listos, dado el alta, y yo todavía no. Me fui a ver al médico y me examinó y todo, me vio la saturación y me dijo, no, mira, yo a ti todavía no te voy a dar el alta. Te voy a dar 3 días más, te voy a dar este jarabe, tómatelo, y te voy a venir a ver en 3 días más y voy a volver a evaluarte. Si es que te encuentro mejor, te doy el alta. Ya, me empecé a tomar el jarabe y me vino a ver 3 días después. Me revisó, me vio la saturación y ya yo estaba como en 97, creo 98. Me dijo, ya, te voy a dar el alta, pero después que te des el alta vas a tener que ir a un broncopulmonar para que te vea tus pulmones, porque tú quedaste con una pequeña lesión en el pulmón. Me dijo que quedaste como con principio de neumonía. Así que vas a tener que ir al doctor. Y de hecho, claro, después que me dieron el alta, yo anduve como con un pequeño dolor en el pulmón, como por 5 meses más o menos, 4 meses. Y mi voz era rara. Mi voz, yo sí en sí soy ronca, pero después que me dieron el alta, mi voz era como típico de alguien que está resfriado, pero como por meses o como por 3 meses me duró esa voz rara de resfrío. Así que bueno, me dieron el alta, ya nos sentí, pues, nos sentimos todos mejor, todo. Y a los meses, obviamente, a los 3 meses creo que fui al broncopulmonar. Así es que él me analizó, me examinó y me dio un tratamiento de 3 meses con puff y unas pastillas. Así que bueno, me compré el puff, las pastillas, todo súper caro. Menos mal que en el ISAPRE que estoy me devolvieron como un poco de plata de eso. Menos mal porque el ISAPRE cobra, pero al final no cubre casi nada. Repelando el ISAPRE. Así que bueno, carísimo, carísimo la consulta, carísimo los medicamentos, pero bueno, ahí la ISAPRE algo devolvió, por lo menos la mitad. La cosa es que el doctor me mandó con los 3 meses con el puff y las pastillas, ya yo seguí el tratamiento los 3 meses y me dijo, cuando lo termines vuelve a verme para que yo te vuelva a examinar. Así que volví, me examinó y me dijo, ya, Daniela, ¿estás lista? Y me preguntó, la pregunta del millón, ¿te vacunaste? Y yo, hasta ese momento, yo no me había vacunado. ¿Por qué? Porque no quería, así de simple, porque no quería. No me interesaba tener la vacuna. Yo dije, si me contagio y me muero. No, para mí no hay problema. O sea, no tenía ningún interés en ponerme la vacuna, literal. Pero, después que yo tuve COVID y el doctor me dijo, mira, tú quedaste con una lesión, te recomiendo ir al broncopulmonar. Fui al broncopulmonar y el broncopulmonar, después de los 3 meses de tratamiento, me dijo, te tienes que vacunar. Me dijo, si tú de nuevo te contagias con una variante, la que sea, no creo que te vaya tan bien o no creo que tu cuerpo lo aguante o lo soporte o reaccione de la misma manera que lo hizo la primera vez. Porque obviamente tu cuerpo en el primer contagio, obviamente luchó, le puso todas las ganas y saliste bien. Pero no te aseguro que si te vuelves a contagiar con una variable un poco más como agresiva, con esa lesión que tú quedaste, que ya está tratada, que ya está lista, pero aún así, al haber tenido una lesión, por ende el pulmón sí queda un poco débil. Entonces yo te recomiendo que te vacunes. En ese momento, cuando el doctor me dijo eso, yo ya lo vi como una recomendación ya más cercana, no lo vi como algo lejano de decir, ah, vacúnense, no, sino que cuando él me lo dijo, yo dije, lo pensé, ahora lo pensé, antes no, siempre fue como, no, no me interesa vacunarme. Mientras no sea obligación, dije yo, no lo voy a hacer. Y claro, tampoco nunca ha sido obligación. El punto es que yo estaba consciente también de que si yo no me vacunaba, iba a llegar un momento en que iba también a como verme limitada en hacer varias cosas. Por ejemplo, no iba a poder asistir a ciertas partes, no iba a poder viajar, etcétera. Entonces yo dije en ese momento, ¿sabes qué más? Ando por hinchando, me voy a vacunar. Así que me vacuné, porque en ese aspecto de mi conciencia, o sea, la vacuna, hay dos grupos, yo sé, uno es lo que dicen, no, la vacuna es mala, porque no sé qué cosa, los efectos y todo, y está el otro grupo que dice, no, es que te tienes que vacunar porque la vacuna te ayuda y todo. Esos son dos grupos. Y lo que yo pienso es lo siguiente, ni uno ni lo otro. Yo respeto a la gente, una vez leí esta publicación y me encantó. Decía, yo respeto a la gente
que confía en la ciencia, confía en las personas que investigaron esta vacuna y que sientan que ese grupo con su inteligencia logró tener una dosis, quizás no te va a salvar la vida, pero algo te puede ayudar en caso de que te contagies. Claramente no te va a asegurar que vas a vivir. Hay gente mucha vacunada que igual murió. Entonces, bueno, y en el caso de los otros que no confían en la vacuna, no confían en la ciencia, también se respeta. No se vacunen, no hay problema. Yo no soy ni pro ni contra de la vacuna. Eso se deja a libre conciencia. Por algo también el ministerio lo ha dicho así, o sea, no es obligación, pero hay que asumir que si tú no te vacunas, claramente vas a tener límite de acceso de todo. O sea, no vas a poder entrar casi a nada, participar casi a nada, excepto como salir a cosas al aire libre, etcétera, así. Pero en todas partes ahora se piden el pase de movilidad. Entonces, bueno, consciente de eso, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a vacunar. Así es que comenzó mi búsqueda por la vacuna, porque eso es lo otro. Empecé a investigar y me dijeron, mira, en tal lugar están vacunando. Y ahora el problema, o no es el problema, sino que el asunto era lograr saber dónde y el horario que acomodara, porque uno está trabajando, entonces si en un horario que uno está trabajando tiene que pedir permiso para poder ir a vacunarse. Pero cuando yo comencé a buscar el espacio o la oportunidad para vacunarme, ya venía como un sistema de vacunación, estaba más ordenado. Entonces, por ejemplo, en tal lugar estaban vacunando, pero segunda dosis, por ejemplo, a este grupo y a este grupo. Entonces yo justo no entraba en el grupo, porque para mí era la primera dosis. Entonces no estaban vacunando primera dosis. Bueno, la cosa es que después en un día, eh, por horario, justo me calzó y recuerdo que fui a mi horario de colación, así que fui al lugar y cuando fui me habían dado mal el dato. O sea, me habían dicho a tal hora el dato y yo, confiando en esa hora, fui y después me dijeron, cuando llegué al lugar me dijeron, no, cerró hace una hora. Así que finalmente fallido, segundo intento. Hasta que un día una amiga me manda un pantallazo de un como operativo que se iba a hacer ahí en la Alameda, donde estos típicos como camiones o no sé cómo decirlo, buses, que iban a operar, a vacunar. Entonces se pusieron ahí en toda la Alameda con esos bucecitos y se instalaron con sus mesitas a vacunar la primera dosis. Y era la vacuna, la Sinovac, la que muchos decían, o muchos dicen que esa vacuna no sirve y que, bueno, X, y que la que sirve es la Pfizer, la. O sea, ¿cómo decirlo? Mi intención de vacunarme era tan, ¿cómo decirlo? Tan bizarra que me daba lo mismo que me pusieran, o sea, yo iba a morir, o sea, porque como que yo igual en cierta manera concuerdo con la gente que dice que la vacuna, yo igual pienso eso. O sea, que la vacuna puede ser que es una. ¿Qué te están metiendo? Tú no sabes. No estuviste en el proceso de la vacuna. Uno confía, claro, en los médicos que por la ética no van a andar inyectándonos cosas que no corresponden. Pero también puede ser porque uno no puede poner las manos al fuego por todas las personas, por muy científico o médico que sea. Pero a mí no me interesaba. O sea, decían, oye, no, la Sinovac no te pongas porque esa no te sirve, como que te la pones, pero no te defiende de nada. Y yo en mi mente pensé, mejor, pues quiere decir que es más suave. Entonces, si yo me quiero vacunar, no porque quiero tener los defensas y que no me pase nada. Quiero vacunarme nomás para decir que ya tengo la vacuna, listo. La cosa es que tomé mi bicicleta ese día, era en horario fuera de colegio, yo ya había salido de trabajo, de colegio digo porque trabajo en un colegio. Así es que bueno, salí y a las 6 de la tarde llegué allá a la Alameda y estaba la tremenda fila. Así que yo, bueno, con mi bicicleta ahí haciendo la fila y yo dije, ya aquí me quedo hasta que me vacunen, esperaré. Esperé literal como 2 horas en la fila. Entré avanzando, avanzando, avanzando hasta que me tocó. Así que entré, menos mal yo no le tengo miedo a las vacunas, diferente a cuando uno es niño, uno literal cuando niño le tiene terror a la vacuna y llora y por qué y todo. Y ahora de adulta es como, ¿en serio vacúname rápido, no me duele? Bueno, la cosa es que la niña, no, me vacunó un chico y el chico tenía así como súper, he tenido mucha suerte con eso porque todos los paramédicos, enfermeros que me han como pinchado en el último tiempo, ya sea tomándome exámenes o qué sé yo,
Tiene la mano súper suavecita, así que bien, bien por eso. Así que ni sentí y me pincharon. Así que me bajé del camioncito, me dijeron espere 10 minutos acá y cuando ya pasaron los 10 minutos se siente bien, se puede ir. Ah, ya. Así que me senté, esperé los 10 minutos y me dijeron ya se cumplieron, se siente bien, sí, ya váyase. Así que me devolví a mi casa en bicicleta. En teoría, a ver, yo me vacuné como en noviembre desde del 2021 y me tocaba la segunda dosis en diciembre. Así es que cuando ya llegó la fecha de diciembre, volví a buscar o a preguntar dónde podría haber, dónde estarían vacunando. Y nuevamente supe que en la Alameda, pero ahora en la sala de cámara, estaban vacunando la segunda dosis también, la Sinovac también. Así es que también fue en la tarde y un día que yo ya había salido del trabajo. Así es que fui. Esta sí que fue súper rápido. Yo llegué, me senté, me tomaron mis datos, esperé literal 5 minutos y la niña me pinchó. Me vacunó y me dijo ya, tienes que esperar 10 minutos. Si te sientes bien te puedes ir. Así que ya me senté, 10 minutos, me sentía bien, así que me fui. No sentí dolor del brazo, ni síntomas, nada, nada, nada. Ahora se supone que de la segunda dosis tengo que esperar 6 meses y recién ponerme la tercera o el refuerzo. Y dicen que la tercera es la que te duele el brazo, la que te dan síntomas y todo eso. Bueno, en teoría me toca en junio la tercera dosis. Así que obviamente en junio voy a buscar dónde está, si es que estoy viva claramente, dónde están vacunando y me pondré la tercera dosis. Bueno, y esa fue mi experiencia con el COVID hasta ahora. Em, no sé qué más decir en verdad. Esa fue toda mi experiencia. Em, Siempre intenté estar bien informada desde el punto de vista real, o sea, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y si es que, por ejemplo, decían, oye, los casos están subiendo, a mí en realidad eso no me afectaba, eso no influía en mi forma de vida, porque si habían casos o no habían casos, igual siempre guardaba las normas, o sea, usar siempre mascarilla, mantener el distanciamiento, etcétera. Entonces, el tema de casos ya uno dice, ¿qué más puedes hacer? O sea, si ya tú cumples tus normas y ya los casos van subiendo, ¿qué puedes hacer? O sea, no puedes hacer nada, literal. Solamente que la gente también se ve consciente, pero también hay veces que por gente irresponsable se contagia gente inocente, entonces eso ya es un tema social. Entonces, bueno. Y bueno, eso fue mi experiencia. Quería compartirla, comentar, no sé, puede ser, puede servir o interesante para alguien. Solo quería compartirla. Y eso, espero que estén bien. Cuídense. Los que quieran vacunarse, vacúnense. Y que nadie les diga lo contrario, porque esa es su conciencia. No hay nada que te impida vacunarte. Em, pero también junto con la vacuna hay que cuidarse, porque hay gente que cree que porque se vacuna es como que casi ya me vacuno y ahora sigo fumando, sigo tomando, sigo alimentándome mal. Y obviamente ya no te va a dar COVID, pero igual te va a dar cáncer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si una persona no se quiere vacunar, bueno, no te vacunes y se respeta y no dejes que nadie te obligue a que te vacunes. El punto es que también tienes que ser consciente que hay normas, que hay leyes que te obligan a que si tú no tienes tu pase de movilidad, no te puedes andar paseando en cualquier lugar. Así que eso igual hay que asumirlo, uno tiene que ser responsable y no porque tú pienses que no te quieras vacunar, no tienes que obedecer las normas del país sanitarias. Entonces, como digo, he visto de los dos grupos. Gente que se vacuna, que cree mucho en la vacuna, pero que cree que solo porque se vacuna ya está libre de todo y no es así. Tienes que tener un hábito y autocuidado general de, en todas las áreas para que puedas tener un buen estilo de vida y no te enfermes a futuro, no solo del COVID, sino que de otras enfermedades. Y los que no se quieren vacunar, se entiende, no te vacunes. Pero, o sea, no te pasees por todas partes entonces, porque estás faltando a la ley, así de simple. Entonces, seamos consecuentes. Espero que estén bien y que tengan un buen pasar, cuídense y ya cuando una vez es su parte, ya después no puede hacer más.
la vida es así, hoy día podemos estar, mañana no. Yo, como digo, para mí la muerte no es un tema. El día que yo me muera va a ser bien, o sea, no voy a estar ahí así como, es que no me quiero ir, no me quiero morir. No. Em, pero bueno, eso ya tiene que ver más bien por mi creencia en la Biblia, mi creencia en Dios, pero sé que no todos lo creen así. Así es que seamos lo que seamos respetuosos, seamos conscientes, informémonos y respetemos sobre todo la decisión del otro que se quiera vacunar o no, pero ya sea que te quieras o no vacunar, sé consciente y sé responsable. Chao.